Muy bien, buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia de Cristo Viene y también a nuestros amigos y hermanos de Cincinnati. Estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad que el Señor nos concede de poder presentar un tema muy importante en medio de la situación en la que estamos viviendo. Vamos a presentar al doctor Juan José Cáceres Colquehuanca. El doctor es médico cirujano. Él ha realizado estudios universitarios en la Universidad Privada del Valle en Bolivia, un país en Sudamérica en donde pues se forman grandes médicos de profesión. Realizó también su internado clínico en el Hospital Regional de Loreto y sin duda pues su experiencia laboral lo ha llevado por distintos lugares realizando la obra de beneficio a la humanidad. Ha trabajado en el Policlínico Municipal de Huancané, donde fue también profesor voluntario del Colegio Adventista de los Andes. Luego él viajó a México, México lindo y querido. Aquí tenemos hermanos de México. Él trabajó en Monterrey, México, como médico general en 2 centros médicos y también tuvo la oportunidad pues de volver al Perú y desarrollar su labor profesional, teniendo la responsabilidad del área de salud ocupacional en el Policlínico El Pacífico de Camaná, donde además brindó atención ambulatoria como médico general. Actualmente se encuentra laborando en el Centro de Salud de Pilcopata, en la provincia de Paucartambo, en la región Cusco, donde además él tiene a cargo la jefatura de personal. Él ha sido un líder no solamente en el campo médico, sino también que ha desempeñado actividades como voluntario activo en la compañía de bomberos de Camaná, en la compañía número 35 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con 14 años de actividad bomberil. Y también en estos momentos les está apoyando a los pastores, a las misiones, en la educación y la atención también de pacientes con COVID-19. Nuestra iglesia se siente muy contento y agradecido de poder tener la oportunidad de poder tenerlo aquí y nos da la alegría de poder recibirlo. Doctor, nos da mucha alegría escucharlo y esperamos que Dios pueda bendecirlo grandemente y también compartir sus conocimientos con nosotros en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Realmente para mí es una alegría poder compartir con ustedes la poca experiencia, porque todavía creo que me falta mucho para poder recorrer respecto a ello. La experiencia, el conocimiento que vamos adquiriendo es bueno siempre compartirlo. De esta manera podemos tener un poco claro las cosas, cómo se van a ir comportando, manifestando. Muy bien, vamos a hablar en esta ocasión acerca de esta enfermedad COVID-19 ocasionada por un virus relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque ya anteriormente, años anteriores, había ocasionado algunas enfermedades similares a la que estamos teniendo, pero actualmente va a presentar un cuadro respiratorio principalmente. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos seguirnos de una manera más adecuada esta transmisión. Están viendo en su pantalla. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, es un virus, Los agentes infecciosos que puedan desarrollar alguna enfermedad en nuestro cuerpo pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, parásitos. En este caso, COVID-19 está ocasionada por un virus que ya pertenece o que ya que ha ocasionado al grupo de virus que pertenece a esta familia, ha ocasionado en el 2002 una enfermedad denominada el síndrome respiratorio agudo grave. A ese virus se le detectó como el SARS-CoV-1. El 2012 tuvimos otra enfermedad respiratoria en el Medio Oriente, ocasionada también por uno de estos virus de una de esta familia, que se denominó el MERS-CoV. Y el 2019, en diciembre del año pasado, en China, en Wuhan específicamente, apareció una nueva enfermedad que no
al inicio, cuando tuvieron los primeros casos, era un poco difícil determinar quién era el agente causal, a qué enfermedad se estaban encontrando. Lo único que se logró detectar es que estaban llegando pacientes con estados graves de neumonía sin un agente conocido que causara esta enfermedad. Fue recién en enero del 2020, que se detecta que la familia de los coronavirus, ocasionando, aquí está, entre el 7 y 12 de enero del 2020 fue identificado el SARS-CoV-2, que ocasionaba una enfermedad respiratoria, principalmente respiratoria. Más adelante vamos a ver por qué digo principalmente, porque también puede generar otras afecciones a nivel del corazón, hígado, riñón, piel, cerebro y otras partes del cuerpo. Cuando decimos que los virus son virus principalmente respiratorios, o estamos hablando de una enfermedad respiratoria, el principal mecanismo de transmisión, de contagio, va a ser por las vías aéreas. Cuando hablamos de las vías aéreas, netamente nos estamos refiriendo a la nariz y a la boca, que son las puertas de ingreso hacia nuestro aparato respiratorio. Y obviamente, como término final, el pulmón y sus componentes primarios del pulmón. No solamente se logra transmitir este virus por la nariz y por la boca, sino también se ha tenido algunos casos que han sido transmitidos por los ojos, por eso que algunas recomendaciones van a ir dirigidas hacia este mecanismo de transmisión. Pero ¿cómo nos contagiamos? La persona que está infectada, que ha sido contagiada, el virus va a ingresar, ya sea por la nariz o por la boca, va a ingresar inmediatamente al aparato respiratorio superior y va a ingresar a las células. Los virus, sin haber ingresado a las células, no tienen capacidad de producir una enfermedad. Obligatoriamente los virus deben ingresar a las células, al núcleo de las células para tomar su ADN y de esa manera comenzar a comportarse, a ser infectantes, multiplicarse y de esa manera causar la enfermedad. En este caso, el virus ingresa a las células respiratorias superiores y va a producir una replicación, una reproducción rápida del virus, que van a tomar dos caminos. Cuando el virus ingresa va a tomar dos caminos. Uno de ellos va a ser que unos virus van a ingresar, un grupo de virus van a ingresar hacia las vías respiratorias inferiores, o sea, el pulmón, y otros van a ser expulsados de la persona para poder contagiar a otra. ¿Cómo los expulsamos? Puede ser al estornudar, al toser, incluso al hablar. Ahorita que estoy hablando frente a la pantalla de mi computadora, estoy eliminando ciertas partículas que normalmente se eliminan cuando hablamos, y en esas partículas se encuentra el virus y va a ser proyectado para que otras personas puedan contagiarse. Se ha visto, en lo poco que se ha podido estudiar, porque tener un virus nuevo desde el 2020, de enero del 2020 para acá, hablemos de diciembre, la información que tenemos es muy escasa, ya que ha bloqueado los sistemas de salud en cada país, donde han habido bastantes personas que están llegando a estados críticos, muchos de ellos están falleciendo, y no está permitiendo hacer estudios más grandes donde podamos determinar ciertas cualidades que probablemente nos ayudarían para poder ver un mecanismo de cómo encontrar una cura definitiva. Bueno, al estornudar, al toser, al hablar, proyectamos estas partículas de fluido hasta 1,5 metros de distancia. Por eso que la recomendación es mantener no menor de 1,5 metros para evitar ser contagiado, porque esa es la distancia que el virus puede ser proyectado. En algunos estudios de investigación, muy pocos, muy cortos, de no mucha población, se ha encontrado que hay algunas personas que tienen la caja torácica un poco más ancha, aquellas personas que viven encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, hace que su caja torácica sea un poco más ancha por la proporción menor de oxígeno que hay en el ambiente, y eso hace que cuando hable o cuando tosa o cuando estornude lo haga con mayor fuerza. Incluso se ha visto que puede llegar hasta los 2 metros de distancia. Por eso es que ahora estamos recomendando mantener una distancia de 2 metros mínimamente.
¿Cuál es otro detalle de la forma de contagio? Es, si estamos hablando que va a ingresar por la nariz y por la boca, debemos cubrir la nariz y la boca, y por eso es que se da la recomendación de usar la mascarilla. La mascarilla es importante porque de esa manera evitamos que el virus ingrese hacia nuestras vías respiratorias. Obviamente que la mascarilla debe ser usada de una manera muy adecuada, cubriendo completamente la nariz y la boca para protegernos de esa manera de contagiarnos. Adicionalmente a esto, en las 3 medidas que se ha encontrado para poder evitar el contagio está el lavado de manos. Lamentablemente, en algunas culturas hemos perdido la cualidad importante de la higiene constante. Y eso hace que seamos susceptibles no solamente para la enfermedad del COVID-19, sino para otro tipo de enfermedades. En este caso, las manos son un vehículo de contagio, porque nuestras manos están agarrando el celular, nuestras manos están agarrando muchos objetos que probablemente han estado en contacto con otras personas y hayan podido esparcir el virus sobre sus superficies, y entonces nosotros hayamos podido tocarlas y con nuestra mano llevarlas hacia nuestra nariz o nuestra boca, porque lamentablemente tenemos una costumbre no apropiada de muchas veces llevar nuestra mano. Entonces hablábamos que las 3 medidas de seguridad, de bioseguridad, que son importantes, es el distanciamiento social, que algunos gobiernos han tomado las medidas, evitar las reuniones numerosas, mantener esa distancia proporcional. En algunos lugares, en algunos países, incluso se ha entrado a las cuarentenas estrictas. Acá en el Perú estamos manejando desde marzo más o menos, en diversas regiones del Perú. Al inicio fue total, a nivel nacional se manejó una cuarentena estricta total, y hoy se ha ido ya focalizando, lamentablemente, porque es en cierta medida contraproducente, no solamente para una economía nacional, sino para la economía familiar también, porque muchas personas se han visto en la penosa dificultad de no tener recursos para poder proseguir con ciertas actividades normales o cotidianas, o incluso para su alimentación, pero son medidas que cada gobierno ha ido tomando. Pero la razón principal es mantener esa distancia, que las personas no tengan menos a 2 metros de distancia para evitar el contagio. El uso obligatorio de mascarillas. En Estados Unidos no tengo muy en claro cómo están estas medidas, pero acá en el Perú es obligatorio. Hay una norma donde obliga a que toda persona que va a salir de su casa deba estar usando su mascarilla obligatoriamente. Adicionalmente a eso, el lavado de manos principalmente puede ser con jabón líquido, el jabón, el detergente, la lejía, el alcohol, son elementos importantes para poder desintegrar al virus o ciertas partes del virus, y de esa manera este virus no sea contagiante. Por eso que es importante el lavado de manos con jabón. En este caso, jabón líquido, podemos tener una adecuada desinfección. Lo principal es que más o menos dure unos 30 segundos y tengamos que abarcar toda la mano, todas las partes de la mano, para de esa manera tener un lavado adecuado. Son 12 pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que no los vamos a detallar acá, pero el principio fundamental es que tenga que abarcar todas las partes de la mano para poder generar una desinfección adecuada y que no sea menor a 30 segundos. Sí, estas son las 3 medidas importantes. Voy a añadir algo acá. Hasta el momento, a nivel mundial, no se tiene una sustancia, ningún medicamento o ninguna vacuna que sirva para poder prevenir la enfermedad. El único mecanismo para poder prevenir la enfermedad actualmente es el uso de las medidas de bioseguridad. Si bien es cierto, hay algo de 7 vacunas a nivel mundial que se están trabajando ya en la fase 3 para poder usarlas como preventivo en esta enfermedad, pero todavía esto va a tomar un periodo un poquito largo, porque la fase 3 es un estudio de investigación o de comprobar los efectos adversos, la efectividad de la vacuna, que va a requerir más o menos entre 3 a 4 meses, dependiendo de los mecanismos que están usando cada país o cada institución que están desarrollando estas vacunas. Así que hasta el momento no tenemos una vacuna, no tenemos ningún medicamento a nivel mundial. En cada país se han probado diferentes tipos de tratamientos,
y ninguno de ellos ha sido 100% eficaz. En algunas poblaciones ciertos medicamentos han servido, y bueno, más adelante también vamos a ver que cada medicamento tiene una fase importante en la enfermedad. Muy bien, ¿quiénes pueden ser o pueden desarrollar? No quiere decir que al 100% van a llegar a desarrollar, pero tienen mayores probabilidades de desarrollar en fases moderadas a graves de la enfermedad. Estamos hablando de personas mayores a 60 años, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, alguna cardiopatía adquirida o congénita. Hablamos de aquellas personas que tienen o reciben tratamientos inmunosupresores por alguna enfermedad autoinmunitaria, pacientes que tienen cáncer o están en terapia actual, tratamiento, quimioterapia o radioterapia, tratamiento para el cáncer, que van a conseguir que sus defensas bajen y por lo tanto estos pacientes sean más susceptibles de que el virus se desarrolle con mayor facilidad y genere enfermedades o una enfermedad un poco más grave a moderada. El virus, una vez que ingresa a nuestro cuerpo, va a demorar más o menos desde un día hasta 13 días en promedio de que va a desarrollar los síntomas. Se ha encontrado un promedio y se toma que el periodo de incubación es de 5 a 6 días. El periodo de incubación quiere decir desde el día que me he contagiado hasta el primer día que yo presente síntomas. Muy aparte de esto, hay personas que no presentan síntomas a la enfermedad, aún no se sabe cuál es. Hay estudios de investigación que han determinado que hay algún tema genético, de raza, que esté interfiriendo, que hay personas que no van a desarrollar sintomatología en esta enfermedad y van a resolver prácticamente mayor manejo. Muy bien, esta pantallita es para poder conversar. Incluso pueden permanecer hasta 5 días, porque vamos a encontrarlo hasta en 8 horas. Esto es importante saber porque necesitamos desinfectar adecuadamente nuestras superficies. Esto porque es necesario desinfectar nuestras superficies en nuestros domicilios, porque probablemente si no desinfectamos adecuadamente podemos contagiarnos aún después de haber pasado un poco de tiempo. Sí, aquí estamos, vamos a tener buen ánimo, por algo pasan las cosas, estamos acá. Tenemos que, creo, desarrollar la paciencia, ¿no? Así que vamos a, juntos, todos desarrollar un poco la paciencia. Bueno, vamos a seguir con buen humor, vamos a tratar de acoplarnos en este mundo. No todo es perfecto todavía, en algún momento lo será. Así que vamos, seguimos hablando acerca de este tema. Vamos a adentrarnos un poco más en el uso de la mascarilla. Es importante, quiero que esta imagen la podamos grabar bastante, porque una persona que no use mascarilla y esté en contacto con una persona contagiada, que no esté usando mascarilla, tiene el 90% de probabilidad de poder contagiarse. Miren, y eso estamos hablando que puedan estar incluso a una distancia menor a 1,5 metros. En cambio, una persona que usa mascarilla y que está en contacto con otra persona que está usando mascarilla pero está contagiada, la probabilidad de contagio baja al 1.5%. Esto nos da un factor muy importante porque una de las razones principales de poder usar la mascarilla, obviamente si usamos un protector facial, esto va a mejorar aún más la protección que podamos llegar a tener. Entonces esto es importante que vayamos teniendo en cuenta, concientizándonos, porque a pesar de que es incómodo usar la mascarilla, les digo es incómodo porque en el sector salud nosotros estamos las horas de trabajo completas, turnos completos, usando la mascarilla. Acá en el lugar donde trabajamos es un lugar donde hace bastante calor, es una zona de selva, estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, y es insoportable a veces tener que estar usando la mascarilla, pero por nuestra protección tenemos que usar para evitar el contagio. Muy bien, hablábamos de las fases de la enfermedad. Son 3 fases. Una de ellas es la fase inicial. Es una fase donde el virus se está replicando, se está multiplicando y dura normalmente más o menos 10 días. Posterior a esa enfermedad viene la fase 2, que es una fase pulmonar. Para esta etapa ya
la cantidad de virus ha disminuido, el virus ya no se está multiplicando, se encuentra poca cantidad de virus en el cuerpo, pero el cuerpo, nuestro cuerpo comienza a reaccionar, a tratar de defenderse, y ahí comienza una respuesta inflamatoria, que es una respuesta es una respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo para poder neutralizar el agente invasor. Obviamente que esta fase es una fase pulmonar porque este virus, el SARS-CoV-2, tiene la predilección de poder ingresar hasta el tejido pulmonar, que es su órgano diana en este caso. En esta fase, es una fase donde el paciente ya va a tener un cuadro moderado. Cuando pasa esta fase y no se ha recuperado, el paciente llega a una fase 3, que es una fase totalmente compleja, es una fase grave de la enfermedad, donde el mayor daño que recibe el paciente es a causa de la respuesta inflamatoria exagerada del mismo cuerpo. Muy bien, en la fase inicial, vamos a detenernos en la fase inicial. ¿Qué síntomas presenta una persona que se ha podido contagiar del SARS-CoV-2? Muy bien, los primeros síntomas que normalmente aparecen es fiebre, tos seca y cansancio. Normalmente en la consulta son los primeros 3 síntomas de inicio de esta enfermedad. Adicionalmente a esto van a presentarse otros síntomas. La fiebre. Nosotros cuando decimos fiebre nos estamos refiriendo cuando la temperatura eleva a 37.8. Si la temperatura corporal, hablamos de grados centígrados, estamos hablando que es mayor a 37.8. El paciente también presenta una tos predominantemente seca a inicios. Más adelante, conforme va avanzando la enfermedad, esta tos se va a hacer productiva o tos con flema, pero a los inicios de la enfermedad, en la fase leve de la enfermedad, la tos va a ser principalmente una tos seca. Esporádica, no muy seguido, pero va a haber presencia de tos. Hay un cansancio, el paciente refiere que se siente cansado, agotado, siente debilidad en los miembros inferiores, dolores musculares, y adicionalmente a esto el paciente va a referir que tiene dolor de cabeza, un dolor de cabeza opresivo, que puede variar de intensidad de leve, moderado hasta severo. Algunos pacientes han referido presentar pérdida del olfato, pérdida del gusto, prurito o picazón, comezón a nivel de los ojos, va a haber dolor de garganta o una garraspera, ellos refieren que hay como que si hubiera una flemita o algo ahí que les provoca toser, y van a presentar dolores musculares, principalmente dolor en la espalda. El dolor, lo que vemos en la consulta, lo que nos ha tocado ver, es que es un dolor, el paciente refiere como si le hubiesen golpeado con un palo en la espalda y lo siente adolorido. Ese dolor puede bajar incluso hasta la cintura y es un dolor muy característico el que presenta. Adicionalmente a esto, el paciente puede presentar diarrea o deposiciones líquidas. Algunos pacientes refieren que evacuaban cada 2 días o una vez al día, pero ahora, con el dolor de cabeza, la fiebre, la tos seca, refieren que comienzan a evacuar un poco más líquido y que aumenta la frecuencia del proceso de evacuación. Entonces, estos síntomas que les menciono, que están en pantalla, son los síntomas que pertenecen a la fase leve de la enfermedad. En esta fase, el tratamiento solamente debe ser sintomático. O sea, el tratamiento debe estar enfocado a poder controlar los síntomas. Si hubiera un medicamento efectivo para esta etapa, se podría usar, pero lamentablemente a la fecha no tenemos un medicamento 100% efectivo. Actualmente, en el Perú, les comento lo que pasa en Perú, estamos usando la ivermectina, que es un antiparasitario usado para otras enfermedades, y que se ha visto que en algunos pacientes tiene efectos positivos, y es por eso que en estadios tempranos, o sea, mucho antes de los 10 días de la enfermedad, poder iniciar el tratamiento con ivermectina. También se está usando la acitromicina, que es un antibiótico que se usaba anteriormente en las neumonías típicas. Cuando hablamos de neumonía atípica, quiere decir que es una neumonía que está ocasionada por un germen no convencional, no común, sino un germen diferente.
Entonces, en este caso también se está usando la acitromicina en estadios tempranos. Muy bien, esa es la fase leve, principalmente para poder proteger los síntomas de la fiebre, el dolor de cabeza, podemos usar algún tipo de antipirético o analgésico. En este caso, el más recomendado es el paracetamol, el acetaminofén, que es un medicamento muy útil, el menos lesivo, el más adecuado, y que va a ayudar a controlar estos síntomas. Se puede también usar los AINES, como es el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco, el diclofenaco, pero se recomienda no usar de primera línea los AINES, sino en este caso el paracetamol, antipiréticas o analgésicas. Muy bien, pasamos al estadio 2. Si el paciente no recupera en esta etapa, va a pasar a una fase pulmonar. La fase pulmonar va a estar ocasionada porque ya el virus ingresó al pulmón, al tejido pulmonar, y ha generado una inflamación a nivel de los alvéolos que va a ocasionar la sintomatología de esta etapa. ¿Cuál es la sintomatología principal de esta etapa? Es la dificultad para respirar. En la fase pulmonar el paciente ya va a tener dificultad para respirar. El paciente refiere de que camina 15 pasos y se cansa, se agita. Entonces eso es un signo de tener una dificultad respiratoria. También una manera de poder determinar la dificultad respiratoria es contando las respiraciones por minuto del paciente. Normalmente nosotros respiramos a razón de 16 a 20 respiraciones en un minuto. Pero en los pacientes que tienen dificultad respiratoria y en la fase pulmonar de esta enfermedad, encontramos que los pacientes están encima de las 22 respiraciones por minuto. Esto es importante porque en casa podemos contar nuestras respiraciones y podemos ir viendo en qué fase nos está. De qué preocuparse, estamos probablemente todavía en una fase inicial, una fase leve, pero si ya presentamos signos de dificultad respiratoria, como es la disnea, la falta de aire a actividades no muy exigentes, el aumento de la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Y acá hay un punto muy importante, les digo que en muchos países, vamos a referirnos específicamente a Colombia, y acá en el Perú en algunas regiones se está promoviendo el uso del oxímetro de pulso. Es un aparatito pequeño que se pone al dedo para poder medir la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en el cuerpo. Este aparatito, al medir la saturación de oxígeno, nos ayuda a ver en qué momento nuestro cuerpo está necesitando oxígeno porque ya nuestros pulmones no están pudiendo administrar adecuadamente el oxígeno a la sangre. Lo normal de la saturación de oxígeno varía. Lo ideal es tener entre 98 y 99%, pero de acuerdo a la edad y a la altitud que vivamos, si nos encontramos a más de 2.500 metros del nivel del mar, la saturación de oxígeno va a ser menor. En este caso, se considera que la saturación debe ser normal por encima del 92%. Todo lo que esté por debajo o igual a 92%, quiere decir que el paciente está teniendo dificultades para poder oxigenar adecuadamente su sangre, por lo tanto podríamos considerar que el paciente está en una fase moderada o en una fase pulmonar. Además de esto, podemos probablemente hacer exámenes adicionales, encontrar alguna alteración en la fórmula leucocitaria de una biometría hemática. Las placas de rayos X son útiles en esta etapa. Los rayos X, la tomografía, que es el examen complementario más importante probablemente en esta etapa. Pero en la fase pulmonar el paciente tiene dificultad para respirar. Refieren que también la temperatura o la fiebre persiste, por más que está tomando paracetamol, el paciente persiste con temperaturas altas, mayor a 37.8 grados centígrados, y esto obviamente va a determinar también que está en una fase moderada. La tos se hace más persistente, más constante, y va a generar también una sensación de falta de aire. Si el paciente en esta etapa, la mayor cantidad de pacientes, el 80% de los pacientes que se contagien, en esta etapa van a resolver,
pero hay un 20% que va a pasar al estadio 3. El estadio 3, ningún movimiento, ningún ejercicio, siente dificultad para respirar, eso es una disnea severa. El paciente, su saturación de oxígeno cae por debajo del 88%, comienzan sus labios a ponerse azules, sus dedos azules, siente que se desmaya, en algunos momentos se va a estar confundido, aturdido, puede ser incluso que llegue a desconocer a las personas, porque el oxígeno es importante en nuestro cuerpo. El oxígeno es vital para que nuestras células permanezcan activas, cumpliendo su función y no mueran. Si en algún momento la cantidad de oxígeno en nuestro cerebro baja, nuestro cerebro va a comenzar a sufrir daños probablemente irreversibles. En el estadio 3 de la enfermedad, el paciente tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos y probablemente va a ser candidato de estar conectado a una máquina ventilatoria para poder administrarle oxígeno de una manera de que no pueda llegar a fallecer este paciente. Desde la fase pulmonar o la fase 2, es necesario administrar oxígeno, probablemente no de manera invasiva, se usa oxígeno con mascarilla, con cánula binasal, para poder conseguir una saturación no menor a 91 o 92% en la sangre. Entonces, a mí me agradaría bastante 3 puntos poder determinar en esta tarde con ustedes. El primer punto es cómo podemos evitar contagiarnos. Hasta el momento, no tenemos otro mecanismo de poder prevenir la enfermedad. El único mecanismo con el cual contamos para evitar el contagio son las 3 medidas de bioseguridad. Uso de mascarilla, la distancia no menor a 2 metros y el lavado de manos de manera adecuada. Esas 3 medidas son importantes. El segundo punto que deseo que comprendamos bastante es que podamos identificar adecuadamente los síntomas. Si de los síntomas leves que les hemos mencionado presentan dos síntomas de estos, y además tienen un nexo epidemiológico, ¿qué quiere decir esto? Que hayan estado en contacto directo o estrecho con un paciente positivo para COVID o sospechoso para esta enfermedad, pues nos hace que podamos también ser sospechosos de tener esta enfermedad. Entonces, eso es importante porque un cuadro leve de la enfermedad se puede manejar en la casa. El paciente debe aislarse en una habitación sola en su casa, evitar el contacto con otras personas de su familia o de la casa, usar permanentemente la mascarilla para evitar contagiar a los otros miembros de su familia y manejar los síntomas dentro de casa. Principalmente, como les digo, el mejor tratamiento en esta etapa es básicamente el paracetamol. Identificando la fase moderada, donde ya hay dificultad para respirar, es necesario en esta etapa ya podernos poner en contacto con un personal de la salud, con un centro de atención, un centro de salud, para poder recibir un tratamiento oportuno en este estadio. En la fase 1 les dije que a nivel mundial se están manejando diversos medicamentos. En Perú se está usando la ivermectina, la acitromicina. Entiendo que en México están usando la hidroxicloroquina juntamente con la acitromicina. En Estados Unidos no conozco mucho el tema del manejo de acuerdo a la normativa vigente, pero tengo entendido que se está usando también la hidroxicloroquina para tratar en la fase leve. Pero ninguno de estos medicamentos mencionados han comprobado o han demostrado una eficacia al 100%. En la fase moderada de la enfermedad sí se están usando otros medicamentos porque básicamente el tratamiento de la fase 2 no es contra el virus, sino en la fase 2 el tratamiento es específicamente para poder controlar a nuestro cuerpo de que no exagere en su inflamatoria o de defensa. En este caso, en la fase 2, se está usando corticoides porque van a disminuir las defensas del cuerpo, la respuesta inflamatoria, la inflamación. Se está usando también antibióticos de amplio espectro como la ceftriaxona, prevenir y controlar alguna infección adicional por alguna bacteria
que pueda ingresar en este momento y generar una complicación severa. Adicionalmente a esto, se está usando también anticoagulantes porque se ha visto que en esta etapa, en la fase 2, pequeños coágulos que van a viajar en nuestra circulación y pueden generar obstrucción a nivel pulmonar, principalmente digo porque también lo pueden generar a nivel del cerebro, de las zonas distales de nuestro cuerpo, del intestino y de cualquier parte donde llegue una circulación sanguínea. Estos microtrombos, microcoágulos pueden generar complicaciones, por eso que se está usando también anticoagulantes como la heparina o la enoxaheparina. En la fase 3 de la enfermedad, el tratamiento necesariamente es de apoyo ventilatorio. El paciente necesita entrar a intubación y conectado a una máquina ventilatoria. Entonces, esta es básicamente la forma de cómo se manifiesta la enfermedad y el tratamiento que hasta la fecha podemos manejar. Les decía que básicamente o principalmente presenta una enfermedad respiratoria, pero en este cuadrito vemos que también causa problemas a nivel del riñón, del hígado, del corazón o de otros órganos del cuerpo como es el aparato gastrointestinal. Muy bien, hay algunos pacientes que han presentado COVID con síntomas muy leves, como resfrío, estornudo, tos, pero presentaron también lesiones dermatológicas ocasionadas por este virus que va a ocasionar pápulas, máculas eritematosas e incluso puede generar algún tipo de isquemia a nivel de las zonas distales de nuestro cuerpo. Bueno, los síntomas más comunes se confunde con varias enfermedades como es la gripe estacionaria, el resfrío común o incluso puede tener similitud con la enfermedad del dengue, que en diversas zonas tropicales a nivel mundial pueden también ser zonas endémicas de esta enfermedad y poder llegar a confundirse con un cuadro de dengue. Muy bien, les decía que no todos los pacientes van a hacer cuadros severos. El 80% de los pacientes van a resolver solos, pueden llegar a hacer hasta una neumonía, una fase moderada, y de ahí poco a poco su cuerpo va a ir recuperándose y van a poder resolver recibir tratamiento más avanzado. Hay un 15% que va a necesitar oxígeno, ya sea por mascarilla o por cánula binasal, de manera no invasiva, y va a ser un cuadro severo, y hay un 5% de la población que se contagie que va a tener que entrar a una ventilación mecánica, y obviamente que van a ser pacientes en una fase crítica y que probablemente puedan llegar a fallecer porque es una etapa muy, muy compleja, con un manejo muy, muy delicado. Bueno, hablábamos de los estadios, de los tiempos. Normalmente la enfermedad debe durar 14 días si es que el paciente logra resolverlo. O sea, si yo desde el día que me he contagiado, más o menos hasta los 14 días, voy a saber si me voy a mejorar o es que voy a pasar a una fase más compleja de la enfermedad. Conforme van pasando los días, se van formando diferentes tipos de anticuerpos y este cuadrito básicamente es para poder compartirles esto. Nuestro cuerpo no, desde que tiene contacto el primer día con algún agente invasivo, no genera una defensa específica inmediatamente. Es recién a partir del día 7 de la enfermedad que comenzamos a elaborar la inmunoglobulina M, que es una sustancia de defensa que produce nuestro cuerpo para atacar a este virus. Pero esta inmunoglobulina no tiene una duración muy grande, sino solamente dura hasta el día 21 aproximadamente. A partir del día 14 en adelante ya el cuerpo genera una inmunoglobulina permanente. Llamamos la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina de memoria. Este anticuerpo comienza a desarrollarse a partir del día 14 y va a quedar indefinidamente hasta el momento. No se tiene certeza si la respuesta de anticuerpos que da nuestro sistema inmunológico es un mecanismo de defensa para siempre o que va a ser momentáneo. En algunos
casos a nivel mundial se ha reportado que se han vuelto a contagiar los pacientes, lo que nos hace sospechar de que probablemente la respuesta o los anticuerpos que generemos no sean permanentes, sino solamente duren un periodo muy corto. Por eso es que es importante que nos tengamos que proteger, y no es la única enfermedad que pasa ello. Por eso es que anualmente se vacuna para la influenza, que produce una gripe, ¿no? No sé, en Estados Unidos también produce la influenza, cuadros respiratorios, aquí en Perú también, y anualmente, en la época, antes de ingresar a invierno, se hace una campaña de vacunación para poder evitar que pacientes lleguen a complicarse con procesos respiratorios ocasionados por la influenza. Entonces, el SARS-CoV-2 todavía no se sabe si la respuesta inmunitaria que genera nuestro cuerpo es para siempre o solamente es momentánea. Por lo tanto, es necesario que si yo me he contagiado alguna vez con la COVID-19, tenga que todavía usar las medidas de bioseguridad para evitar una segunda infección que probablemente podría ser mucho más agresiva que la primera. La forma o los exámenes complementarios son básicamente dos, los principales. Es la prueba molecular, que es una prueba que se toma por la nariz para llegar a la nasofaringe y tomar una muestrita de ahí para poder detectar específicamente el virus. La prueba molecular nos ayuda a detectar el virus en específico. No, es una prueba muy eficaz porque detecta desde el segundo día de la enfermedad, pero lamentablemente no en todos los países está disponible a toda la población. En otros lugares estamos usando las pruebas rápidas, pero que no hacen un diagnóstico o no nos ayudan a confirmar nuestro diagnóstico de manera temprana, sino a partir del día 10 en promedio en adelante, su eficacia nos ayuda las pruebas rápidas. Sabemos que a nivel mundial, no solamente en Perú, se está promocionando ciertas sustancias como el dióxido de cloro, como la ivermectina como prevención. La ivermectina se está usando como tratamiento, pero no de forma preventiva. Acá en el Perú, el 8 de agosto, el Colegio de Médicos, que es probablemente la institución que rige a nivel nacional la medicina y a todos los médicos, recomendó el no usar el dióxido de cloro, ya que podría generar ciertas complicaciones en algunos pacientes y además no tiene una eficacia de trato de hacerlo lo más corto posible, lo más escueto, para que a partir de ahora podamos tener una conversación, porque me gustaría ahora responder sus preguntas. Yo estoy seguro que van a haber preguntas respecto a lo que hemos hablado, pero quisiera que nos centremos básicamente en tres cosas. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo identificamos que podamos estar contagiados de la enfermedad? Y cuáles son las acciones que vamos a tomar, una vez que hayamos detectado que podamos estar contagiados. Así que eso creo que ya va a quedar bastante seguro en esta presentación. Y ahora en adelante sí me gustaría que podamos responder algunas preguntas para poder ir complementando el tema. Muy bien, doctor. Gracias por la presentación. Hemos escuchado con atención aquí en la iglesia con relación a lo que nos ha explicado, y probablemente algunas preguntas de parte de los miembros y quizás también algunos que están conectados en Zoom. Lamentablemente la transmisión por YouTube tuvo algunas inconveniencias, pero estamos grabando para poder luego subirlo a la página de la iglesia. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, hermanos. Por lo pronto yo quisiera hacer una pregunta. Usted habló acerca de la saturación del oxígeno y que bajo de 92 estaba una persona básicamente en una situación de riesgo. Entonces, para poder mejorar la saturación de oxígeno, ¿qué alternativas, qué acciones podríamos
tomar para poder mejorar si es que alguno de los miembros o alguna persona tenga este problema? Muy bien. Esto es importante y gracias por la pregunta, pastor, porque hay dos formas de poder mejorar la saturación de oxígeno. La primera es administrando oxígeno. El paciente necesita recibir oxígeno en esta fase, todavía cuando está en 91, 90%, necesita recibir oxígeno con mascarilla o con cánulas binasales. Esto no puede ser que no sea permanente, se puede usar probablemente una hora, se mejora la saturación de oxígeno, de ahí se puede suspender y así paulatinamente, no de una manera permanente manejarlo, siempre y cuando no caiga por debajo de 88% de oxígeno. Otra de las medidas muy importantes, aparte de la administración de oxígeno, es la posición en la que el paciente debe encontrarse. Se ha encontrado una posición muy apropiada para estos casos, que es la posición pronosupino, que es el paciente cuando está acostado boca abajo. Esta posición ha ayudado a que los pacientes puedan incluso mejorar la saturación, logra subir la saturación de oxígeno. Los pacientes sienten menos la fatiga o la dificultad para respirar y protege en cierta medida nuestro tejido pulmonar, ya que cuando tenemos dificultad para respirar probablemente vamos a hacer más esfuerzo al respirar y eso puede generar mayor presión a nivel de nuestros alvéolos y pueden generar ciertas rupturas de vasos sanguíneos intrapulmonares que puedan generar mayores complicaciones. Por eso que se ha recomendado que la posición acostado boca abajo, o la posición pronosupino, ayuda bastante para que el paciente mejore su saturación de oxígeno. ¿Cómo podemos ayudarlo? En la cama podemos poner a la altura del pecho una toalla o una frazada o algo blando para que ayude a elevar un poquito más el tórax, la parte del pecho, y en esa posición la cabeza va a recaer un poco más inferior, va a mejorar la saturación de oxígeno del paciente y la sintomatología del paciente. Se ha visto efectos muy beneficiosos. Iniciar tempranamente, cuando digo tempranamente quiero decir que antes de que el paciente llegue a complicarse, que necesite una terapia de máquina ventilatoria, el paciente en casa puede practicar esta maniobra y va a poder descansar mucho mejor y va a comenzar a recuperar la capacidad respiratoria. ¿Sí? En esta fase, yo recomiendo de que se comuniquen con un médico, con un centro de atención a la salud, porque adicionalmente a esto es importante la terapia de los corticoides. Los corticoides, al desinflamar, van a generar que el tejido pulmonar tenga mayor capacidad de poder oxigenar la sangre. Gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, hay muchas personas que cuando manifiestan algún síntoma gripal o tienen algún problema ya de índole pulmonar o bronquial, como el caso de los asmáticos, que generalmente tienen una tos con flema, ante la invasión del COVID-19, esto parecería básicamente ser letal, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia del cuidado a través de los mecanismos que se han mencionado, la máscara, la distancia social y el lavado frecuente de mano, el limpiar las superficies. Pero estas personas que tienen más problemas, especialmente quizás ya con esos problemas preexistentes, ¿cuál sería la recomendación para aquellos que puedan estar cerca de estas personas ya con esta predisposición? Bueno, en primer lugar, si tenemos a alguien ya contagiado o que estamos sospechando que tenga COVID, es necesario mantener la distancia, ¿sí? Porque puede ser que todavía no nos hayamos contagiado y es necesario mantener nuestra distancia para no contagiarnos y ser más personas que estén vulnerables a esta enfermedad. Lo segundo, es importante el ambiente dentro de la casa, ¿sí? Se ha visto, les comento,
No sé cómo lo estén viviendo ustedes allá en Estados Unidos, pero acá en el Perú se está viendo de que el permanecer aislados, vamos a decir así, sí, nos quedamos respondiendo la última pregunta. Les comentaba, les decía de que todavía no se sabe, no se tiene la seguridad de no volver a contagiarse, por lo tanto, si ya se contagiaron, resolvieron la enfermedad, es necesario que sigan usando la mascarilla, manteniendo la distancia y haciendo el lavado de manos. Y si un familiar de ustedes se contagia, entonces tienen que mantener esos cuidados porque puede haber la probabilidad de que puedan volver a contagiarse, y en las personas que se ha detectado a nivel mundial que se han vuelto a contagiar con el virus, han presentado cuadros mucho más severos. Entonces, por eso es que mi recomendación es tener los mismos cuidados como si no se hubiesen contagiado aún con este virus. ¿Sí? Doctor, muchas gracias. Para finalizar, la pregunta de otro de los hermanos tiene que ver básicamente si hay alguna forma de tratamiento natural o cuando ya está la persona infectada necesita un tratamiento con medicamentos o antibióticos prescritos, ¿no? Médicamente. ¿Y cuáles serían? Muy bien, miren, y acá les voy a ampliar un poquito más, porque es una de las partes que me gustaría que podamos tomar conciencia, bastante conciencia. Nuestro sistema inmunológico, para estar en buenas condiciones para poder defendernos ante cualquier agente invasor, va a depender mucho de nosotros. Va a depender básicamente de tres cosas importantes. Primero, nuestra alimentación, la actividad física que podamos tener, y tercero, nuestro estado emocional. Estas tres cosas son muy importantes, y en la alimentación muchas veces flaqueamos, fallamos en ello. Nuestra alimentación normalmente está en base a frituras, grasas, azúcares, bebidas envasadas, alimentos envasados, y eso hace que se generen cierto tipo de radicales libres a nivel de nuestro cuerpo que van a ir debilitando nuestro sistema inmunológico y por ende nos van a hacer muy susceptibles a cualquier tipo de enfermedades. Entonces, aquí es importante, nosotros tenemos bajo nuestro poder algo que siempre hemos venido promocionando. Yo desde que he nacido pertenezco a una iglesia, a una familia, perdón, adventista, y desde muy pequeño nos hemos venido aprendiendo los 8 remedios naturales, la reforma pro salud, la alimentación sana, pero lamentablemente muchas veces no hemos practicado esto adecuadamente, y hoy eso nos está pasando factura, porque si hubiésemos practicado adecuadamente la alimentación saludable, ténganlo muy por seguro de que hoy estaríamos siendo resguardados adecuadamente, porque nuestro sistema inmunológico estuviese adecuadamente para poder pelear contra este virus. Entonces, ¿queremos prevenir? Muy bien, necesitamos alimentarnos bien. Desde hoy tenemos que comenzar a tener medidas adecuadas. La primera medida, les digo, una de ellas es quitar de nuestra alimentación las gaseosas, todas las sodas, las bebidas azucaradas. Es una de las mayores decisiones que tenemos que ir tomando. Les digo, es lo más dañino que pueda haber, porque al tener elevadas concentraciones de azúcar, van a ir debilitando no solamente nuestro sistema inmunológico, sino todos los órganos de nuestro cuerpo. Adicionalmente a esto, se ha encontrado que el virus, en las personas que tienen el azúcar elevado en sangre, va a tener mayor facilidad de ingresar a las células. ¿Por qué? El azúcar o la glucosa sirve de portero, vamos a llamarlo así. La glucosa va a las células y abre las puertas de la célula para que el virus entre con mayor facilidad. Entonces, es por eso que es importante que nosotros comencemos a tomar medidas en la salud, de nuestra alimentación, de una manera muy correcta. Yo les recomiendo de acá, desde ya, una de las cosas que tenemos que suprimir son las bebidas azucaradas. Segundo, tenemos que comenzar a consumir más frutas y verduras. La vitamina C es una vitamina esencial para nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Y la vitamina C la encontramos, ¿dónde? En las frutas, en todos los cítricos, carambola, kiwi, naranja, mandarina,
comenzaríamos a ir enumerando cada una de las frutas que tienen vitamina C, deberíamos comenzar a consumir inmediatamente. Adicionalmente a esto, el consumo de agua es importante. Cada vez que yo consumo abundante agua, voy a hacer que mi sangre esté en todo su esplendor para poder circular con mayor facilidad en nuestro sistema, en todo nuestro cuerpo, y de esa manera mejorar la velocidad de circulación, y esto va a hacer que las células de defensa viajen más rápido y puedan controlar de una mejor manera a cualquier microorganismo invasor. La luz solar. Hay ciudades en las que viven en tinieblas, están rodeadas de muchos edificios y no tienen la oportunidad de poder tener contacto con el sol. Eso hace que los niveles de estrés se incrementen en la persona, y el estrés está comprobado que disminuye las defensas del cuerpo. Por lo tanto, necesitamos comenzar a tener un cambio en nuestro estilo de vida, tomar conductas que nos ayuden a relajar, a que estemos emocionalmente más estables. Obviamente que en este punto entra nuestra parte espiritual. La fe es una parte importante, no solamente para esta enfermedad, sino para muchas otras. Así que yo les animo, mis queridos hermanos que me están escuchando, de que comencemos a tener cambios radicales en nuestra vida, en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de comportarnos como personas, y estoy seguro que de esa manera vamos a garantizar que nuestro cuerpo pueda defenderse adecuadamente ante ciertas situaciones o ciertas enfermedades que vamos a ir encontrando a nuestro paso. Esta enfermedad, en los primeros estadios, no necesita medicamentos avanzados, pero cuando ya el paciente ha perdido la capacidad de respirar adecuadamente porque su pulmón se ha visto afectado, sí es necesario usar medicamentos avanzados. Ya hablamos, los corticoides, los antibióticos y los anticoagulantes. Es importante para el tratamiento. Lamentablemente, las plantas o ciertas hierbas medicinales no van a poder ayudarnos a que esto se cumpla, y por lo tanto probablemente puedan llegar a complicarse. Por eso que en una etapa ya avanzada el paciente necesita sí o sí una terapia con medicamentos. En la fase leve podemos optar por usar muchos otros remedios naturales. Por ejemplo, yo les recomiendo uno, es las vaporizaciones con eucalipto o con manzanilla. Estas vaporizaciones ayudan bastante a que nuestro sistema respiratorio pueda mejorar, pueda defenderse y pueda responder adecuadamente a los agentes invasores. Adicionalmente a esto, por ejemplo, hay ciertas frutas que son importantes en cuadros respiratorios. Una de ellas es, no sé si conocen allá el higo. El higo conocen, imagino que sí, ¿no? El fruto, el higo. El higo, no sé si tienen ustedes la costumbre de hacerlo secar el higo. Acá en el Perú, en algunas zonas tenemos la costumbre de hacerlo secar, cosechamos el higo, lo hacemos secar al sol, y eso se guarda por mucho tiempo. Ese higo seco, cuando lo remojamos en agua, esa esencia que bota tiene propiedades para el sistema respiratorio superior, a ayudar en cierta medida a reparar o dar protección. Entonces yo les recomiendo que también podamos usar esa de una manera alternativa en la fase leve. En las anteriores capacitaciones siempre hemos promocionado un libro que nosotros tenemos a nuestra mano, pero a veces solamente lo hemos tenido de adorno en nuestra biblioteca y no lo hemos leído. Estoy hablando del libro escrito por el doctor Jorge Pamplona, el libro El Poder Medicinal de los Alimentos. Este libro es un libro maravilloso. Yo les animo a que ustedes puedan tenerlo en casa, leerlo, porque nos va a ayudar a tener un régimen alimentario adecuado, saber qué alimentos tienen ciertos valores nutricionales y nos van a poder ayudar a mejorar nuestra alimentación. Así que en esta parte yo creo que me gustaría animarlos bastante a ello, que comenzamos a entrar a un estilo de vida saludable. Les comento, yo he sido una de las personas que le gustaba tomar bastante gaseosa. Producto de ello comencé a subir de peso, porque la gaseosa o las sodas te hacen subir de peso, probablemente asociado a otros factores más.
en esta situación, incluso ya ha comenzado la pandemia, todavía fui un poco reacio en el hecho de cambiar, pero ahora me siento un poco mejor porque desde hace algunas semanas he tomado la decisión de ya suspender definitivamente la gaseosa, por más deliciosa que pareciera al paladar, y he comenzado a consumir más agua, y les comento de que me siento mejor, sí, me siento mejor, mi estado anímico es mucho mejor, gracias a Dios, yo creo que también hacia ello y la protección que Dios nos da hasta el momento, gracias a Dios, no me he logrado contagiar con este virus, pero estamos comenzando a tener cierto cambio de ciertas conductas que es necesario que comencemos a practicar. Así que yo les animo bastante a ello, y Dios los pueda proteger de alguna manera. Si en algún momento alguien llega a caer con esta enfermedad, ya sabe identificar en qué fase puede encontrarse, y si ha llegado a una fase moderada, por favor, comuníquense con un profesional de la salud para que puedan recibir tratamiento a tiempo. Van a disculpar, voy a tener que retirarme, me acaban de llamar porque hay una emergencia en el centro de salud, así que estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes. Agradezco, pastor, la invitación que me ha dado, y realmente, si en algo más pudiera ayudarles, el pastor tiene mi número. Si alguien quisiera contactarme por medio del WhatsApp, estoy muy gustoso de poder ayudarlos y de esa manera pasar esta cruda realidad que nos ha tocado vivir a nivel mundial. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan José Cáceres. Agradecemos mucho su ayuda y su orientación. Que Dios lo bendiga grandemente, y gracias también a todos los que participaron en el Zoom, y estaremos en contacto. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bien, hermanos, entonces vamos a finalizar.